Buen día. Vamos a tratar de agilizar un poquito para tener oportunidad de tener preguntas. Entonces, voy a empezar directamente presentándoles al doctor Ricardo Sánchez Huesca, ¿sí? Él es licenciado, maestro y doctor de Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto Superior de Estudios de la Familia, un posgrado en Psicología Clínica y Psicoterapia. Ha trabajado en el Hospital Central Militar, formación psicoanalítica en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, formación en Comunidad Terapéutica en Adicciones, Centro Levant en Suiza y el Centro Italiano de Solidaridad Roma, Italia. Formación en Filosofía Budista en Casa Tíbet, México y Shenzhen, México. Ha sido docente y ponente en universidades y organismos de México y el extranjero. Ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales organizados por instituciones y organismos diversos como la Asociación Mundial de Patología Dual, Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, la Conferencia Europea sobre Conductas Adictivas y Dependencias, y también ha sido integrante del grupo de expertos del Comité de ONGs en Viena para preparar la sesión especial del Problema Global de las Drogas 2008, integrante de la delegación mexicana en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas en el mundo, la UNGAS 2016, y representó a México en el segundo Foro Binacional de Investigación en Salud Fronteriza, donde su investigación, consumo de drogas en adolescentes mexicanos migrantes repatriados de Estados Unidos, fue premiada, y la 15ª Conferencia Regional sobre Migración de Centroamérica y México. Él trabaja en centros de integración juvenil donde ha desempeñado diversos cargos y actualmente es el director adjunto normativo dirigiendo los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, investigación y enseñanza a nivel nacional. Les pido un aplauso para el doctor Ricardo Sánchez Huesca. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo la invitación para este tan importante evento de parte del IAPA y especialmente de su directora, de la maestra Rosario Tapia. Para nosotros es fundamental compartir pues, algo de la experiencia que tenemos en los centros, justamente como decía la maestra Millet, para dialogar, para discutir, para reflexionar. Entonces a mí me tocó, en el tema me pidieron que hablara un poco de factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, primero vamos a empezar haciendo un marco común y decimos, ¿qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una propiedad o un atributo de un individuo o un sistema cuya presencia aumenta la probabilidad que se produzca un efecto perjudicial o dañino. Ahora, la noción factor de riesgo constituye un referente necesario para el diseño y aplicación del programa de prevención y tratamiento. Si no, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Nosotros cuando hacemos un programa de prevención estamos incidiendo sobre factores de riesgo o de protección. Y por eso, entonces vamos a meter otros 4 conceptos también para irnos entendiendo. Entonces, primero, tenemos el de los negativos, ¿no? Serían los factores de vulnerabilidad y factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de vulnerabilidad? Son características internas de un sistema que reducen su capacidad de ajuste y lo inhabilitan para enfrentar situaciones adversas o de riesgo. En cambio, los factores de riesgo son factores externos o del contexto del sistema que ejercen un efecto de desequilibrio. Como factores positivos tenemos los factores protectores, que son factores externos o del contexto de un sistema que contribuyen a su equilibrio o fortalecimiento, y la resiliencia, que son las características internas de un sistema que incrementan su capacidad de ajuste y lo habilitan para enfrentar situaciones adversas o de riesgo. Estos 4 conceptos son fundamentales para hacer un programa efectivo de prevención. Su relevancia, los factores de riesgo, o sea, ya sabemos que son los externos, tienen mayor peso predictivo para el uso esporádico de sustancias. Y aquí ya tenemos entonces otro concepto más. Hay uso y hay abuso o dependencia. Entonces, cuando hacemos programas de prevención tendremos que ver a cuál estamos impactando. Los factores de vulnerabilidad, que son los internos, tienen mayor peso predictivo del abuso y la dependencia. Entonces nosotros podemos elegir por tiempo, por costo
hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo. Ahora vamos a ver factores de riesgo para uso de drogas en jóvenes mexicanos. Como decía también la doctora Millet, es muy importante, nosotros no podemos exportar los factores de riesgo que han sido probados en Inglaterra, en Australia, en Francia. Tenemos que hacer nuestros propios estudios mexicanos y afortunadamente hay una gran cantidad de estudios mexicanos de factores de riesgo que tenemos que conocer para tomar algunos de ellos para hacer nuestros programas. Aquí yo me permití hacer una síntesis de varios, los que están publicados, y vamos a mirarlo por áreas. Factores sociodemográficos de riesgo. La clase socioeconómica en lugar de residencia. La clase socioeconómica aquí no es una cuestión de evaluar la pobreza, pero la pobreza trae un montón de condiciones que son muy estresantes. Entonces, realmente están con mayor riesgo las clases socioeconómicas bajas. Y vamos a ver después hasta dónde se ve esto. Factores sociocomunitarios de privación económica. Estos son algunos de los estudios y los autores que lo han buscado. Bajo apego a la comunidad, es decir, cuando no se tienen valores propios de esto, del lugar donde estoy viviendo. Alta densidad poblacional, por supuesto, son mayores los riesgos en poblaciones con mucha población, actividades antisociales en el entorno, si hay homicidio, si hay robo, si hay venta de drogas, permisividad y tolerancia social del consumo. Es evidente que en tanto se permite más, se tolera más el uso, como está pasando ahorita con la marihuana, hay un aumento importante en el consumo de esto. Ya lo sabemos desde tabaco y alcohol. ¿Cuáles son las drogas de mayor consumo en México? Pues tabaco y alcohol. ¿Por qué? Porque son las drogas de mayor permisividad. Y es lo que se está pasando ahorita con la marihuana. Accesibilidad a las sustancias, por supuesto, y migración, especialmente la migración internacional, y de ahí tenemos mucha evidencia en los centros de cómo afecta esto. Factores familiares. La composición de la estructura familiar, mayor número de hermanos o ausencia de alguno de los padres. Uno diría, bueno, pero yo tuve 10 hermanos, ¿no? Y no hubo ningún problema. Bueno, esos son factores también de protección que nosotros teníamos ya internamente. O alguien de la familia toma la necesidad de afecto que todos los seres humanos requerimos. Eso lo vamos a ver también, de cómo el afecto, actualmente las neurociencias nos muestran que nos estructura, no solamente en la personalidad, sino nos estructura cerebralmente y en nuestros neurotransmisores. El uso de sustancias o conductas antisociales en la familia, por supuesto, es más fácil que nosotros usemos droga si nuestro papá, nuestra mamá usa alcohol, tabaco u otras drogas. Una actitud favorable o tolerante ante el consumo en el interior de mi familia. Violencia doméstica en la infancia, en especial abuso sexual. Este es un factor que se ha mostrado muchísimo, especialmente en mujeres. ¿No? Las mujeres que han sido abusadas, especialmente de la primera infancia, al llegar a la adolescencia, para tratar de disminuir la enorme ansiedad que esto ha provocado y una situación traumática no elaborada, empiezan a utilizar drogas para disminuir esta sensación de ansiedad. Ahora, eso no quiere decir que meramente haya pasado en mujeres, sino que hay mucho menos estudios en varones. En un estudio que nosotros hicimos tomando varones, comparando en una sociedad muy chiquita, donde era posible observar esto, en Hermosillo observamos que muchos de nuestros pacientes habían sido abusados sexualmente en la primera infancia. Lo que pasa es que al varón le da mucho más vergüenza poder expresar esto. Y el otro es consumo de alcohol o drogas ilícitas en alguno de los padres o hermanos mayores. Otros factores familiares, violencia doméstica en la infancia, muchos de ellos se repiten en muchas investigaciones. Violencia intrafamiliar actual, no solamente en la infancia. Parentalidad y control familiar pobre o inconsistente. La norma es muy importante, tener normas al interior de la familia de verdad es importante. Separación de los padres o ruptura del grupo familiar, límites familiares inadecuados como rígidos, amalgamados, poco claros. Esto es una concepción muy de terapia familiar sistémica, es decir, lo único que necesitamos hacer con los hijos es decir un sí claro o un no claro, pero consistente. Otros factores familiares, débil apoyo familiar, falta de reconocimiento, aceptación, falta de contacto afectivo. Esto es muy importante. Nosotros somos seres humanos construidos desde la palabra, pero también desde el amor.
realmente, aunque parezca cursi la palabra, es eso como se llama el afecto. Entonces, lo que necesita el ser humano es ser construido con afecto. Sobre involucramiento y sobre protección de parte de alguno de los padres, especialmente cuando están en conflicto uno con otro, ¿no? Es decir, yo, mamá, agarro a mi hijito y lo pongo en contra del papá o al revés, ¿no? Alianzas intergeneracionales también, que es papá agarrando a un hijo para ponerlo en contra de otro, y alteraciones en la jerarquía familiar. En el medio escolar, ¿cuáles son los factores de riesgo que se han encontrado en los estudios en México? Son el inicio tardío de la educación primaria. Esto tiene que ver también con algo que seguramente se va a estar tocando en todo el evento, que es el TDA. Es decir, muchos de los niños que tienen TDA no detectado o no tratado tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas para la lectura y escritura. Y entonces eso hace que retarden su ingreso, ¿no? Y esto trae un montón de complicaciones, también mucha ansiedad, mucha depresión para los niños que tratan después de suplirlo a través también del uso de sustancias. Entonces, esto ya nos va dando información de a partir de cuándo yo tengo que hacer mi programa de prevención. En tanto más temprano, mejor. En tanto más chiquito esté el niño, se pueden hacer programas de prevención para niños muy pequeños, por supuesto. Nosotros empezamos a hacer programas de prevención, especialmente de detección de TDAH, depresión y ansiedad en niños de 4 a 6 años. Es decir, no estamos detectando drogas, sino estamos detectando los factores que van a llevar, al llegar a la adolescencia, al consumo de sustancias. Otro factor que se ha encontrado son los síntomas tempranos de agresividad en la escuela, problemas de aprendizaje, todo está asociado con una dificultad de adaptación neuropsicológica, tolerancia del uso de sustancias en la escuela y trabajar y estudiar. Esto ha sido también encontrado por estudios, especialmente del Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde la disponibilidad de tener dinero siendo muy chiquito hace que yo pueda entonces conseguir drogas, ¿no? Esos estudios se encontraron básicamente con cerillos en los centros comerciales, en donde el hecho de trabajar es un factor de protección para un adolescente o un adulto, pero un factor de riesgo para un niño. El fracaso o abandono de la escuela también es muy importante. Un factor de protección es la adherencia escolar. Entonces, por supuesto que es una muy mala política cuando alguien es descubierto, está usando drogas en una escuela y lo echan, o cuando alguien tiene un problema de aprendizaje y también lo echan. Lo que hay que hacer es tratar de conseguir pues, las condiciones para que este niño pueda aprender algo. Cualquier niño normal, ¿no?, le gusta aprender. Entonces, cuando alguien no quiere ir, cuando un niño no quiere ir a la escuela, hay que ver primero la escuela, el sistema, hay que conocer a los maestros, ¿no?, antes de echarle la culpa al niño. Esto lo aprendí mucho de Françoise Dolto, una excelente psicoanalista francesa que nos decía, tuve la enorme oportunidad de formarme con ella un tiempo, y entonces ella nos decía, cuando un niño no quiere ir a la escuela, lo primero que hay que ver es la escuela y a la maestra, ¿no? Porque a veces hay escuelas complicadas y hay maestras que son medias brujas. Entonces en una de esas, no todas, pero hay algunas. Entonces habrá que hacer un cambio por ahí antes de echarle la culpa de este niño tiene un problema. O echarle la culpa a la familia. Entonces la fobia escolar a veces es totalmente normal. Nadie querría ir a esa escuela. El bajo involucramiento en actividades académicas o extraacadémicas también es un factor de riesgo. Otra vez repiten estos otros estudios, el desapego al entorno escolar, actitudes negativas y escasa adaptación a las normas, bajas expectativas de logro académico, percepción del estudio como poco útil o irrelevante. Y esto, ya hablaba yo hace un rato de los niveles pobres, ¿no? Realmente también es, para que vean que va siendo más holístico el asunto, cuando un niño está estudiando pero ve que sus papás que terminaron hasta preparatoria están sin empleo, están vendiendo cualquier cosa en la calle para subsistir, pues no tiene gran motivación para ir a la escuela. Entonces es algo que tenemos nosotros que rescatar y trabajar. Es decir, no solamente la parte económica es lo que da una sensación de satisfacción en la vida, hay muchas otras satisfacciones, ¿no? Además de el ajuste interpersonal, el vínculo con pares usuarios de drogas y con actitudes o conductas antisociales. ¿Quién es el primer
iniciador de uso de drogas en los adolescentes, pues otro adolescente, no es un narcotraficante que se acerca con la gabardina y el sombrero, demás, no, es el mejor amigo. Entonces ahí sí tienen que estar muy al pendiente los papás y los maestros de qué está pasando con los chicos, ¿no? Porque regularmente ese es el primer contacto. Aislamiento social, baja competencia social y dificultades para socializar, baja asertividad, manejo inadecuado del conflicto interpersonal. Esto es importante. Es decir, si yo no puedo tolerar tener depresión o poder tener una sensación de enojo sin llegar a la agresión evidente, entonces ahí seguramente voy a tener una posibilidad de utilizar sustancias. Algunas variables de tipo cognitivo o actitudinales, la baja percepción de riesgo del uso de drogas, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Al estar tan en boga el que la marihuana, pues no pasa nada porque es verde, es natural, aunque ya no es tan verde, ¿no? Porque también ahora tenemos orange y roja y de muchos otros colores. Pero entonces, si se tiene esa percepción, parecería que no hay ningún problema en que yo la utilizo. Y hay una confusión de mensajes, porque cuando se habla de la marihuana medicinal, no estamos hablando de marihuana, estamos hablando de los cannabis, de los cannabinoides, que es otra cosa. No estamos hablando de marihuana. Entonces, cuando se habla tan ligeramente con los conceptos, se confunde la gente y hay un alto riesgo entonces de utilizarla, ¿no? Por la confusión. Y una percepción de alta accesibilidad a las drogas también eso es muy importante. Cuando nosotros hacemos estudios de prevención o de tratamiento, preguntamos qué tan complicado te es y te dicen es facilísimo, salgo y lo encuentro en cualquier lado, en cualquier antro, me lo ofrecen al salir de la escuela, etc. A veces es en la misma escuela, ¿no? Desconocimiento de los riesgos y consecuencias del consumo, esto también es muy importante, es decir, la información sobre los efectos del consumo de las sustancias meramente no es prevenir, pero sí es necesario darlo. Es decir, no es suficiente, pero es importante también que la gente lo sepa. Especialmente, como decía la maestra Carmen Fernández, especialmente cuando hay 750 nuevas sustancias psicoactivas en el mundo y México los está utilizando también. Si nosotros tenemos ya la certeza de que, por ejemplo, la marihuana ya no solamente la tradicional, la verde que conocemos, sino está la orange, la roja, todas las que están tratadas genéticamente y entonces son mucho más potentes. Ahora, ¿de qué marihuana estamos hablando? ¿No? Y cuando nos dicen también éxtasis, ¿de cuál éxtasis estamos hablando? Estamos hablando del éxtasis, estamos hablando de una nueva sustancia psicoactiva. Actitudes y creencias, expectativas positivas respecto al consumo. Esto es también muy importante. La gente dice, bueno, con esto voy a poder rendir más, voy a ser más fuerte, voy a tener menos sueño o voy a tener más posibilidad de acercarme de ese problema que tengo para vincularme, con esto se me dificulta. Esto también es muy importante, por eso es que hay que dar la información precisa de qué es lo que pasa con las sustancias. Percepción de bajo control conductual frente a situaciones de riesgo, es decir, solamente la sensación de no voy a poder decir no cuando me lo ofrezcan, ¿no? La creencia favorable del consumo, que sería un poco lo mismo. La percepción de insatisfacción con la vida, inconformismo o rebeldía. Inconformes y rebeldes han sido todos los adolescentes en todo el tiempo. Afortunadamente así hemos sido todos y qué bueno que lo seamos. Nada más hay que encauzar esto, ¿no? Una falta de orientación al futuro, que sería lo mismo que hace un momento estaba comentando. Falta de actitudes proactivas o de sentido del humor. Es muy importante no tomarnos la vida tan en serio, ¿no? Es decir, no es tan importante todo lo que nos sucede también, sino es un poquito burlarse de las cosas que nos están pasando. Ese es un factor de protección. Una deficiente capacidad de afrontamiento al estrés interpersonal y uso inadecuado del tiempo libre. Por eso también prevención es hacer deportes, es hacer actividades artísticas, es entrar a trabajar en orquestas, a aprender guitarra, aprender piano, aprender lo que uno puede y es accesible. Ahora, si no tiene nada de esas posibilidades para aprender una actividad musical, pues tenemos la voz y la voz también es música. Entonces podemos meternos a coros o lo que fuera. Esto ha sido algo que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, porque queríamos hacer un concurso de música y decíamos, pero es muy complicado, pues hagamos coros entonces. Y la gente estaba encantada cantando, ¿no? Y la que podía comprar otra cosa estaba bien.
Ok, exposición a situaciones o eventos traumáticos en la primera infancia, como decíamos hace un momento, violencia o abuso sexual, o también negligencia. La negligencia también causa enormes perjuicios. Pérdidas significativas, es decir, perder a nuestro padre, a nuestra madre, a un hermano muy querido durante la primera infancia, inadecuada expresión de afectos, síntomas de ansiedad en general y la interacción social, estrategias inefectivas de afrontamiento, es decir, el enojo, la agresión directa, ¿no? Que esto también puede ser por un factor, ahorita vamos a ver, puede ser un factor neurológico que fue provocado también por otras situaciones. Una prevalencia de estados de ánimo negativos, especialmente ansiedad y depresión. Ahí están, otros estudios han evaluado la presencia de depresión y ansiedad, baja autoestima o hasta una ideación e intento suicida, trastorno por déficit de atención, una personalidad antisocial. Fíjense, ahorita llevamos muy rápidamente visto algunos, ya tenemos un montón de posibilidades para trabajar programas sin realmente hablar nada de drogas. No estamos hablando prácticamente de drogas, estamos hablando de montones de factores que podríamos armar. Entonces, lo que sí es cierto, como decía la maestra Guille, ya no se vale decir, bueno, voy a hacer prevención, a ver qué se me ocurre. No, no es que se te ocurra. Decir, qué bueno que haya gente creativa, pero hay un montón ya de investigación que nos da todas las bases para hacer entonces una prevención científicamente sustentada. Problemas de ajuste conductual, impulsividad y agresividad, y conductas de riesgo y búsqueda de sensaciones nuevas y conducta antisocial. Ahora, paso rápidamente a estudios de factores predictores. Todos estos son factores asociados al consumo, pero aquí le estamos dando una vueltita más y vamos a decir cuáles me predicen mucho más que alguien pueda utilizar drogas. Y estos son resultados de investigaciones de centros de integración juvenil. Predictores de uso de drogas ilícitas, ¿no? Fueron especialmente el vínculo con redes disfuncionales, es decir, que tenían una conducta antisocial o consumo de drogas, especialmente en estudiantes de educación media básica. Eso fue lo que salió de manera muy significativa en ese estudio, que fue de casi 4,000 y pico de estudiantes. Del uso experimental de drogas en estudiantes de educación media básica, otro estudio con más de 1,000 estudiantes. El más importante fue la autopercepción de bajo control conductual. Es decir, yo no voy a poder controlarme si me dicen que no voy a hacer. Entonces, este estudio, por ejemplo, ¿para qué nos serviría hacer un programa de prevención? Pues para entonces estimular conductas para ser más asertivo. Y entonces vamos a estar impactando sobre eso que estamos encontrando. Predictores del uso de drogas, también otra muestra importante, y aquí lo interesante es que sí pudimos hacer una diferencia de factores de riesgo hombres-mujeres. Y aquí vemos que entonces la prevención tiene que considerar también una cuestión de género. Los elementos predictores más importantes para hombres y mujeres fueron diferentes. En los hombres fue el bajo control de impulsos, en las mujeres las relaciones familiares disfuncionales. Es decir, a las mujeres les impacta mucho más el problema en la familia. A los hombres parece que les vale gorro esto. Bueno, no les vale gorro, pero no les importa tanto. Ahora, predictores de abuso de drogas ilícitas, otro, ¿no? Considerando otros factores, el más importante fue exposición a estresores escolares. Y ahí podríamos pensar, ¿el bullying puede ser un factor estresor? Por supuesto. ¿Una incapacidad para alcanzar a mis compañeros en su rendimiento? Por supuesto. Y entonces ahí nos lleva entonces al planteamiento, si hacemos un programa de prevención de bullying, estamos previniendo consumo de drogas. ¿Ven? Como no necesariamente tenemos que estar tocando el tema directamente. Otro estudio es la exposición a estresores familiares, la accesibilidad a sustancias y los trastornos depresivos. Ahora, de factores de resiliencia, ¿cuáles son los que más me sirven para controlar esta posibilidad? El control de impulsos
Ya. Y la autoestima. En 2 minutitos. Ahora, solamente aquí yo quiero enfatizar un factor de vulnerabilidad muy poco estudiado en México, que son los factores epigenéticos. Y aquí le vamos a tener que dar ya una vuelta más y una complejidad a los factores de prevención y de tratamiento, yo diría. ¿Qué es la epigénesis? Es el conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Y la epigenética es el estudio de las interacciones entre genes y ambiente que se producen en los organismos. A este punto tenemos que llegar ya. Ya no podemos quedarnos en los otros. Los eventos epigenéticos traumáticos se asocian con cambios significativos en los sistemas neuroendocrinos, cognitivos y de neurotransmisores, así como alteraciones en la estructura y funcionamiento cerebral. Estos pueden conducir a trastornos afectivos y adicción a sustancias. Me voy muy rápido solamente. Fíjense, lo que se ha mostrado, ahí tienen los estudios donde se ha mostrado, hay muchos más. El estrés prenatal interrumpe el desarrollo del sistema mesocórtico límbico dopaminérgico, y entonces eso provoca un inadecuado manejo de situaciones estresoras y problemas de conducta en el bebé, y esos son factores predisponentes para el uso de sustancias al llegar a la adolescencia. Entonces, ¿cuándo tendríamos? Yo decía hace un rato, ¿cuándo tenemos que empezar la prevención? Tenemos que empezar la prevención en las mujeres que han tenido elementos estresores importantes. Me voy volando nada más, ¿ya? Ahora, ¿esto es ya, una vez que pasó, ya no se puede modificar? No, afortunadamente, los cuidados maternos hacen que haya una resiliencia. Esto se ha probado en ratas, ¿no? Para irme desde por allá, pero se ha probado también en humanos. Es decir, en estas ratitas, cuando los exponían a un factor estresor, pero la rata madre llegaba y la lamía, la rata hijo no tenía ningún tipo de problemática. En aquellas que no se acercaba a la madre, entonces sí se impactaba el desarrollo cerebral y de neurotransmisores. Entonces esto pasa exactamente en los humanos. Por eso yo decía hace un momento, el afecto es súper importante y es un factor de protección. Este es un estudio con humanos en donde se ve que el nivel del gene transportador de serotonina se asocia con factores de impulsividad, impaciencia, propensión al enojo, conductas y emociones asociadas al inicio y escalada del uso de drogas. Pero esto que tenía ya el niño que nació con esta posibilidad, con esta predisposición, disminuye totalmente con el afecto de parte de los padres. Entonces, bueno, me brinco a esto, la negligencia infantil también es muy importante, ¿no? Y afecta áreas del cerebro. Ya no estamos hablando de que no solamente hay una reducción de talla y peso, sino de construcción cerebral y de neurotransmisores. El estrés temprano en un contexto de pobreza afecta el funcionamiento de redes neuronales y impactan las funciones ejecutivas y de autorregulación. En síntesis, bueno, se las voy a dejar porque si no me van a matar aquí. Es decir, es una síntesis de todo esto que estamos mirando, solamente la conclusión, en donde digo la detección, análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad para uso, abuso y dependencia a drogas, proveen la evidencia para diseñar programas preventivos y de tratamiento científicamente sustentados. Ok, muchas gracias.